Praise the Lord and good evening to our Monday night Sermon Online meeting. Gloria a Dios, bienvenidos a nuestra reunión semanal de Sermón Online. We gather here every Monday at 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Nos reunimos aquí todos los lunes a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. We are live on Zoom, we're live on YouTube, and we are now recording this meeting. Y estamos en vivo por Zoom, por YouTube y estamos grabando el servicio. If you're a first-time visitor, Si está aquí por primera vez, we welcome you. le damos la bienvenida. And if you would like to go back and listen to or watch any of the previously recorded videos, Si usted desea volver a escuchar o mirar los videos, you can either go to our website, which is sermononline.org, usted puede ir a nuestra página, la cual es sermononline.org, or our YouTube channel, o nuestro canal en YouTube, which is at Sermon Online ORG, no dot before the ORG. El canal es @sermononlineorg, sin punto en ningún lugar. And again, we want to welcome everybody, and we like to spend most of our time studying God's Word together. Una vez más le damos la bienvenida a todos. Nos gusta invertir la mayor parte de nuestro tiempo juntos estudiando la palabra de Dios. Pastor Tom is going to be sharing with us tonight, so I'll pass the baton to him. El pastor Tom estará trayendo la palabra esta noche. Le pasamos la parte. Well, thank you, Pastor. Gracias, pastor. I want to thank all those that are on our Zoom call and all those that are on YouTube Live. Y quiero darle las gracias a todos los que están por Zoom y en vivo por YouTube. I'm excited about sharing tonight, Y estoy muy emocionado por compartir esta noche. and I think you'll understand when I share the message. Y creo que usted va a entender cuando yo dé el mensaje. The name of my message tonight is Called to Overcome. El nombre de mi mensaje esta noche es Llamados a vencer. Called to Overcome. Llamados a vencer. As you're going to see tonight, God has called each and every one of us as an overcomer. Y como usted va a ver esta noche, Dios nos ha llamado a todos nosotros para ser vencedores. And each and every one of us has the power and the possession to have total victory in our lives. Y cada uno de nosotros tiene posesión del poder para tener la victoria en cada una de nuestras vidas. God has made us that way. Y Dios nos hizo de esa manera. So turn with me to 1 John chapter 5. Vaya conmigo primero de Juan capítulo 5. And I want to read two scriptures, verse 4 and 5. Quiero leer los versos 4 y 5. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? John says that when you believe that Jesus is the Son of God and invited him into your heart, Juan dice que cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y lo invitas a tu corazón, by the power of God, you became born again or born from above. por el poder de Dios pasas a ser nacido de nuevo, nacido de arriba. And at that time, you overcame the world. Y en ese momento tú venciste al mundo. Now, you weren't thinking that you overcame the world, Quizás no estabas pensando que venciste al mundo, but John says that you did. You overcame the world. pero Juan dice que venciste al mundo. God made us an overcomer when we became born again. Y Dios nos hizo vencedores cuando pasamos a ser nacidos de nuevo. Each and every one of us are called as an overcomer by God's power. Y por el poder de Dios, cada uno de nosotros es llamado a ser vencedor. We didn't become born again by our own power. Y no pasamos a ser nacidos de nuevo por nuestro propio poder. It was the power of God working in our lives that made us overcomers to overcome the world. Y fue el poder de Dios obrando en nuestras vidas que nos hizo vencedores para vencer al mundo.
From the beginning, by the power of God, he's called us to be an overcomer. Desde el principio, por el poder de Dios, nos ha llamado a ser vencedores para vencer al mundo. Tonight, I don't care what problem you have. I don't care what trouble you have. I don't care where you are. Y esta noche no importa qué problema usted tenga, ni siquiera dónde usted se encuentre. But if you've been born again and you believe Jesus is the Son of God, God made you an overcomer. Pero si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, Dios ya te ha hecho un vencedor. And as we see tonight, you'll see how to overcome that trouble that you're in or the problem that you have tonight. Y veremos esta noche cómo vas a poder vencer ese problema, esa dificultad que tienes. Can I hear an amen? ¿Puedo escuchar un amén? Any amens out there? ¿Alguien dice amén allá afuera? Maybe you haven't been thinking that you're an overcomer. Y quizás no estabas ni siquiera pensando que eres un vencedor. But it's very clear Pero es muy claro that God made you an overcomer when you were born again. que Dios te hizo un vencedor cuando fuiste nacido de nuevo. Look in 1 John chapter 4, Mira en 1 de Juan capítulo 4, and we're going to read verse 4. leyendo el verso 4. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you that is in the world. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. When you became born again, something happened. Cuando naciste de nuevo, algo pasó. You're now of God. You're God's possession. Ahora tú eres posesión de Dios. And Christ in you is greater than all the spirits that are in the world. Y Dios en ti es más grande que todos los espíritus que pueda haber en el mundo. All the Antichrist spirits, all the problems of the world, you are greater than them. Todo espíritu de anticristo, los problemas del mundo, tú eres mayor que ellos. Because something in you is greater than all of them. Porque algo en ti es más grande que cualquiera de ellos. Christ in you, the hope of glory, is greater than the whole world. Cristo en ti, la esperanza de gloria es más grande que el mundo entero. And John says, you've overcome them. Y Juan dice que tú los has vencido. Now, maybe you don't feel like you've overcome them, Quizás tú no sientes que los has vencido, but you have. pero así es. You've overcome the world. You've overcome the flesh. You've overcome the devil. Tú has vencido al mundo, a la carne y al diablo. Look in Revelation chapter 12. Miren Apocalipsis capítulo 12. I want you to get out of this message tonight one thing. Yo quiero que tú de este mensaje saques una cosa, That you are an overcomer, que eres un vencedor and it's because of the blood of Jesus Christ. y es por la sangre de Jesucristo. In Revelation chapter 12, we're going to read verses 10 and 11. Vamos a leer los versos 10 y 11 en Apocalipsis 12. I heard a loud voice saying in heaven, now has come salvation, strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. They overcame him by the blood of the Lamb, the word of their testimony, and loved not their lives unto death. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y There ellos, is great power in the blood of Jesus. hay gran poder en la sangre de Jesús. The blood of Jesus is what has saved us. Y la sangre de Jesús es la que nos ha salvado. The devil couldn't stop you from getting saved. El diablo no pudo evitar que fuese salvo. Jesus destroyed him in the cross. Jesús lo destruyó en la cruz. He destroyed him when he went down into the prison. Y los destruyó cuando fue a la prisión. And when God rose him from the dead, he was totally destroyed
that you and I can be overcomers. Y cuando Dios lo levantó de entre los muertos, el diablo fue completamente destruido, de modo que tú y yo seamos vencedores. It's because of the blood of Jesus that makes you and I overcomers to be able to receive eternal life. Es por la sangre de Jesús que tú y yo somos vencedores y podemos recibir la vida eterna. Look in Colossians chapter 1. Miren Colosenses capítulo 1. Paul makes it very clear Pablo lo dice muy claro in verses 12 to 14, en los versos del 12 al 14. giving thanks unto the Father, which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sin. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Because of the blood of Jesus, Por la sangre de Jesús, we've been delivered from the power of darkness. hemos sido librados del poder de las tinieblas. That's not past tense, Eso no es pasado, that's present tense. eso es presente. The blood of Jesus has redeemed us. We've been purchased by God. La sangre de Cristo nos libra, hemos sido comprados para Dios. Paul says we've been translated into the kingdom of his dear Son. Y Pablo dice que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Spiritually, you and I are not in this place. Y espiritualmente tú y yo no estamos en este lugar. Years ago, when Pastor Wayne and I had to get driver's license in Washington, D.C., Y años atrás, cuando el pastor Wayne y yo teníamos que sacar nuestras licencias de conducir en Washington, D.C. they went to take my picture, Fueron a tomar mi foto and I told them, I'm not sure you're going to get it y yo le dije, no estoy seguro si ustedes la van a poder obtener, because I'm seated in heavenly places with Christ Jesus. porque estoy sentado en lugares celestiales con Jesucristo. The blood of Jesus has opened the door to get us out of the power of darkness. Y la sangre de Jesucristo ha abierto la puerta para sacarnos del poder de las tinieblas. When darkness comes to your door, when darkness comes to your family, when darkness comes to your body, Cuando las tinieblas llaman a la puerta, cuando las tinieblas tratan de afectar a tu familia o tu cuerpo, rebuke it because of the blood of Jesus. repréndela por la sangre de Jesús. Years ago, I was in Cleveland. I was pastoring there. Hace años que yo estaba pastoreando en la ciudad de Cleveland, estado de Ohio, And I was asleep one night. y estaba yo dormido una noche, And all of a sudden, I felt a spirit try to come on me and I was paralyzed. y súbitamente yo sentí un espíritu venir sobre mí y yo estaba paralizado. And I heard the voice of the Holy Spirit within me. Y yo escuché la voz del Espíritu Santo dentro de mí. And he said, the blood of Jesus, and the spirit had to go away. Y él dijo, la sangre de Jesús, y el espíritu tuvo que irse. There's power in the blood of Jesus. Hay poder en la sangre de Jesús. We've been made overcomers when we became born again. Hemos sido hechos vencedores cuando nacimos de nuevo. We didn't do it. Nosotros no lo hicimos. The power of God did it because of the blood of Jesus. El poder de Dios lo hizo por la sangre de Jesús. It took us out of the power of darkness and placed us as the possession of Jesus Christ. Nos sacó del poder de las tinieblas y nos pasó a ser posesión de Jesucristo. That's what gave us victory over the world. Eso es lo que nos da la victoria sobre el mundo. That's what made us overcomers over the world. Eso es lo que nos hizo vencedores del mundo. And Jesus knew that we were called to be overcomers. Y Jesús sabía que fuimos llamados a ser vencedores. I believe that's why in the Revelation chapter 2 and 3 to the 7 churches,
Y creo que por eso en Apocalipsis 2 y 3, en el mensaje de las 7 iglesias, 7 times he says, the he that overcometh, the rewards are for the overcomer. y 7 veces él dice, el que venciere, sobre la recompensa a los vencedores. We're not called to be poor and sick and sad and depressed and hungry or naked. We have been called. We're not called. No hemos sido llamados a estar deprimidos y desnudos y pobres y desventurados. We're called to overcome. Hemos sido llamados a vencer. These things will come, Estas cosas van a venir, but we can overcome them pero podemos vencerlas. because greater is he that's in us Porque más grande es el que está en nosotros than he that's in the world. que aquel que está en el mundo. He's on our side. Él está de nuestra parte. We're in his kingdom. Estamos en su reino. He's our king. Es nuestro rey. He's going to fight every enemy against for us. Él va a pelear contra todo enemigo que venga contra nosotros. All they ask us to do is believe him. Todo lo que nos pide es que creamos. Believe in the power of the blood of Jesus, and even Satan can't even touch you. Que creamos en el poder de la sangre de Jesús y aún Satanás no te puede tocar. Go back to 1 John chapter 5. Vamos a regresar a 1 de Juan capítulo 5. I want to read verse 4 again so you Quiero- can understand this. Quiero leer el verso 4 nuevamente, de modo que usted entienda esto. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. So, what is the victory? Así que, ¿cuál es la victoria? Our faith. Nuestra fe. Because we believed in Jesus Christ, Porque creímos en Jesucristo, that belief was our faith. y el creer en Él es nuestra fe. See, our faith gives us victory. Nuestra fe nos da victoria. It's the key to overcoming. Es la llave para vencer. We were made an overcomer because of our faith and belief in Jesus Christ. Y hemos sido hechos vencedores por nuestra fe y el nosotros creer en Jesucristo. This is a secret. Esto es un secreto. When you have a problem, a trouble, and your sin or whatever it is, Cuando tengas un problema, una dificultad, un pecado, lo que sea, your victory is very close. tu victoria está muy cerca. Believe in Jesus Christ. Cree en Jesucristo. He's your helper. Él es tu ayudador. He's your king. Es tu rey. He's the one that loves you. Es el que te ama. He's the one that started the work in your life, and he's able to finish it. Es el que comenzó la obra en tu vida y es capaz de terminarla. If you fall down, get back up. Y si te caes, vuelve a levantarte. Don't quit. No te rindas. Believe in him. Cree en Él. He'll help you. Él te va a ayudar. He says, I'm knocking at the door of your heart. Él dice, llamo a la puerta de tu corazón. Let me in. Déjame entrar. I'll come in and I'll have dinner with you. We'll have a great time. Yo entraré y cenaré contigo y tendremos un gran tiempo. I'll make a banquet before your enemies for you. Y voy a servir mesa delante de tus enemigos. We are overcomers Somos vencedores if we believe. si creemos. If we believe in God, we believe in Jesus Christ. Creemos en Dios y creemos en Jesucristo. Our faith is what gives us victory in every situation we're in. Nuestra fe es la que nos da la victoria en cualquier situación que estemos. Our faith that God's going to make a way, He's going to open a door. Nuestra fe de que Dios va a abrir brecha, va a abrir puertas. In Acts, Paul says that God opened the door of faith to the Gentiles. En el libro de los Hechos, Pablo dice que Dios abrió la puerta de la fe para los gentiles. Faith opens doors. Dios abre puertas. La fe abre Faith puertas. is a great power. You only need a little bit of it. La fe es un gran poder, de modo que solo necesitas un poco. Just a little bit can move mountains. Solo un poco puede mover las montañas. You're an overcomer.
Eres vencedor. The blood of Jesus has made you an overcomer. La sangre de Jesús te ha hecho vencedor. If you're taking notes, I want you to write this down. Si usted está tomando nota, quiero que escriba esto. The blood of Jesus activates our faith. La sangre de Jesús activa nuestra fe. It's a catalyst for our faith. Es un catalizador para nuestra fe. It goes against every enemy. It goes against every problem and every trouble. Y va contra todo enemigo, toda dificultad. Look in 1 Peter chapter 1. Miren Primera de Pedro capítulo 1. In verse 5. Verso 5. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. You want to be kept in the power of God? ¿Tú quieres ser guardado por el poder de Dios? What keeps you in the power of God? ¿Qué te mantiene en el poder de Dios? You're kept in the power of God through faith. Tú te mantienes en el poder de Dios por la fe. It doesn't matter what the circumstances are, No importa qué circunstancias sean, but you maintain in the power of God by what you believe in God. pero te mantienes en el poder de Dios por lo que crees o lo que no crees. What you believe the blood of Jesus can protect you from. Cuando tú crees que la sangre de Jesús te puede proteger, The blood of Jesus is powerful. la sangre de Jesús es poderosa. Satan cannot bridge it. One more time, please. Satan cannot bridge the power of God. Heathen. Satan cannot get past the wall of the power of God. Bridge. Satanás no puede pasar la fe. Yeah, he can't do that. Él no puede hacer eso. You're in a different position that you were in your troubles. Estás en una posición diferente en la que estabas cuando estabas en problemas. And Peter goes on to share later, we're not going to look up the scripture. Y Pedro así lo detalla, no vamos a ver las escrituras. He talks about adding things to your life, and he says, when you don't, it's because you've forgotten what the blood of Jesus has done for you. Y Pedro habla sobre añadir cosas a tu vida, y cuando no las añades es porque has olvidado lo que la sangre de Jesús ha hecho en tu vida. Yeah, it's a beautiful thing to understand. Look in verse 7 in 1 Peter chapter 1. En 1 Pedro capítulo 1, mire el verso 7. Now, this is very important to understand about having victory with your faith. Esto es importante entenderlo para tener victoria por medio de la fe. Verse 7 says that the trial of your faith, being much more precious than gold and perishes, though it be tried with fire, might be found unto the praise, honor, and glory at the appearing of Jesus Christ. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Now we have to get our minds correct. Y tenemos que corregir nuestras mentes. We have to get our minds away from this idea that now that we're in Jesus, nothing will ever bother us. Tenemos que deshacernos de esta idea de que ahora que estamos en Jesús, nada nos va a molestar. We have enemies. Tenemos enemigos. We're at war with the flesh. Estamos en guerra con la carne. We have powers and things in the world going crazy, but we have victory. Tenemos principados, potestades, un mundo que está en locura, pero tenemos victoria. The trials of faith are going to come. Las pruebas de la fe van a venir. Problems are going to come. Problemas van a venir. But we have the blood of Jesus. Pero tenemos la sangre de Jesús. We're going to overcome them by the power of God. God's going to do something.
y vamos a vencerlos por el poder de Dios. Dios va a hacer algo. He's responsible for us now. Él es responsable de nosotros ahora. He says, you have not chosen me, but I've chosen you. Él dice, tú no me escogiste a mí, pero yo te escogí a ti. I've chose you to be an overcomer. Y te escogí para que seas vencedor. As I overcame, I want you to overcome. Así como yo he vencido, yo quiero que tú venzas. That's why he says, take up your cross every day. The cross is a tough place to be. Y es por eso que dice, toma tu cruz cada día. La cruz es un lugar difícil, But you have to believe in the resurrection power after the cross. pero tienes que creer en el poder de la resurrección después de esa cruz. God's going to come. Dios viene. He's faithful. Él es fiel. He's going to be there. Él va a estar allí. I'm telling you, we are overcomers. Y te estoy diciendo, somos vencedores. And because of the blood of Jesus, Y por causa de la sangre de Jesús, there's great power in it. hay gran poder en ella. The Bible says our sins are forgiven because of the blood of Jesus. La Biblia dice que nuestros pecados son perdonados por la sangre de Jesús. We've been redeemed because of the blood of Jesus. Somos redimidos por la sangre de Jesús. And we're sanctified and set apart to God because of the blood of Jesus. Y somos santificados y apartados para Dios por la sangre de Jesús. That's why Paul says we've been translated out of the power of God into the kingdom of his dear Son. Y es por eso que Pablo dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. So when trials come, we have to resist them. Así que cuando vengan las pruebas debemos resistirlas. Look in 1 Peter chapter 5, Miren Primera de Pedro, capítulo 5, verse 8 and 9. versos 8 y 9. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour, whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. The devil's there. He's roaring like a lion, trying to devour whoever he can. Y el diablo anda como león rugiente tratando de devorar el que pueda. But our faith through the blood of Jesus, he can't touch us. We resist him and stand against him. Pero nuestra fe en la sangre de Jesús, lo resistimos firmes y Él no puede con nosotros. There's going to be afflictions. There's going to be troubles in these last days. Habrá aflicciones y problemas en estos últimos días. We might not be like Apostle Paul and cast into prison or beaten or stoned. Quizás no seamos como el apóstol Pablo, que fue puesto en prisión, fue azotado, apedreado. Maybe we'll lose our house. Maybe we'll lose our job. Maybe things are coming that hard in the last days. Y que quizás perdamos la casa o el empleo, quizás vengan cosas difíciles en estos últimos días, But we're going to overcome them. pero vamos a vencerlas. David said he never saw the righteous begging bread. Y David dijo que nunca vio al justo mendigando por pan. Our God knows how to clothe us. He knows how to feed us. He knows how to give us a roof over our head. Y nuestro Dios sabe cómo vestirnos, cómo alimentarnos, cómo poner un techo sobre nuestras cabezas. And if his purpose is for some of us to be martyrs, glory to his name. Y si su propósito es que algunos de nosotros seamos mártires, gloria a su nombre. We'll overcome because we'll overcome even death itself because of the blood of Jesus. Y vamos a vencer porque vamos a vencer la muerte misma por la sangre de Jesús. We need to learn to fight the fight of faith. Y debemos aprender a pelear la batalla de la fe. You know, I was in the Marine Corps Yo pertenecía al cuerpo de la Marina and I was in the Vietnam War. y estuve en la guerra de Vietnam. And all the training they gave me to fight in war, Y todo el adiestramiento que me dieron para pelear en la guerra, we had to kill or be killed. nosotros teníamos que matar o ser muertos. That's what a soldier thinks. Así es como piensa el soldado.
Sometimes the enemy attacked us. A veces el enemigo nos atacaba, Sometimes we went after the enemy. a veces nosotros perseguíamos al enemigo, But we never thought of being defeated. pero nunca pensábamos en ser derrotados. We would fight to the end. Nosotros peleábamos hasta el fin. We know there's enemies, spiritual enemies for the church. Y sabemos que hay enemigos espirituales a la iglesia, But our fight is in faith. pero nuestra batalla es en la fe. Faith is our victory. Nuestra fe es la victoria. That's what our victory is tonight, tomorrow, and until the Lord comes. Y esa es la victoria esta noche, mañana y hasta que el Señor venga. The devil's going to attack your mind. He might attack your family. He might attack anything. But attacking is one thing, winning is something else. Y el diablo quizás ataque tu mente, quizás ataque tu familia, pero atacar es una cosa, ganar es otra. He's not going to win. Él no va a ganar. If you stand in faith, he's not going to win. Si tú te paras firme en la fe, Él no va a ganar. If he knocks you down, God's going to pick you up. Y si Él te derriba, Dios te levanta. If he throws you in prison, God's going to get you out. Y si Él te lanza en prisión, Dios te va a sacar. I'm telling you, God is faithful. Y te estoy diciendo, Dios es fiel. We've been separated through the blood of Jesus, Hemos sido separados por la sangre de Jesús overcome the world, overcome the devil, and overcome our flesh. para vencer el mundo, el diablo y nuestra carne. Our bodies are not even our own anymore. Nuestros cuerpos ni siquiera son nuestros ya. Jesus said that all people in the world will be resurrected, whether they're good or they're bad. Y Jesús dice que todos serán resucitados, sean buenos o malos. Someone that doesn't even believe in Jesus doesn't understand. His body has been now the possession of God, and one day he's going to be resurrected and he's going to be cast into the lake of fire. Y alguien que no cree en Jesús no entiende que Él es posesión de Dios y un día va a ser resucitado para ser lanzado en el lago de fuego. How much more, because we believe in the Son of God, will the blood of Jesus protect us? ¿Cuánto más nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Jesús nos va a proteger ahora que pertenecemos a Dios? Jesus tasted death, but we don't have to taste death. Jesús probó la muerte de modo que nosotros no tengamos que probarla. He has the keys of death and hell. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. You're not going to die anymore. No, no vas a morir más. Yeah, you've overcome death Has vencido a la muerte because of the blood of Jesus. por la sangre de Jesús. You're an overcomer. Eres vencedor. And whatever trials you're going through, whatever tribulations are happening to you now, Y por ya sea las pruebas que estés pasando ahora o tribulaciones, hallelujah, rejoice. regocíjate, aleluya, Because you're going to find that you're going to have victory if you believe in him. porque vas a darte cuenta que vas a tener victoria si crees en Él. Look in 1 Peter chapter 5, Miren Primera de Pedro capítulo 5, I read that. 2 Peter chapter 1 Segunda de Pedro capítulo 1, and verse 5. verso 5. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Now, this is a very important ingredient of faith. Esto es un ingrediente importante de la fe. To your faith, add knowledge. A tu fe añade conocimiento. See, when you're born again, Cuando tú eres nacido de nuevo, you don't know what the next steps are. tú no sabes cuáles son los siguientes pasos. You don't know about water baptism or the baptism of the Holy Spirit. No conoces sobre el bautismo en agua o en Espíritu Santo.
But when you get knowledge that you should take water baptism, then you take it. Pero cuando tienes el conocimiento de que debes ser bautizado en agua, pasas a ser bautizado en agua. And when you get knowledge of the baptism of the Holy Spirit by faith, you believe and you take it. And you get Y, baptized in the Holy Spirit and speak in tongues. y cuando obtienes el conocimiento del Espíritu Santo, por fe lo recibes y pasas a recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. And then the more that you study, you start learning about all the promises of God. Y mientras más estudias, vas aprendiendo más de las promesas de Dios. Yeah, you add knowledge to your faith. Tú añades conocimiento a tu fe You learn the things that God wants you to have, y aprendes las cosas que Dios quiere que tú tengas, like the gifts of the Holy Spirit. como los dones del Espíritu Santo. They're free. Son gratuitos. And when you learn about the gifts, you seek them and you want them in your life. Y cuando aprendes sobre los dones, tú los buscas y los obtienes en tu vida. The world, the devil, and your flesh cannot stop you from receiving the promises of God. El mundo, el diablo, la carne, no pueden evitar que tú recibas las promesas de Dios. When you start learning of the things that God wants you to have, then you just start receiving them. Cuando tú comienzas a aprender las cosas que Dios quiere que tú tengas, tú comienzas a recibirlas. When Jesus came to me and shared to me salvation was free, Cuando Jesús se me apareció y me dijo la salvación es gratis, I received him and got born again that night. yo la recibí y fui nacido de nuevo esa noche. And I started reading the Bible. Y comencé a leer la Biblia. I got back in Acts chapter 2, and I learned that there was a baptism of the Holy Spirit, a promise of God. Y aterricé en Hechos capítulo 2 y aprendí que hay un Espíritu Santo que es una de las promesas de Dios. And it was for everybody. Y era para todo el mundo. And I said, Lord, I want the Holy Ghost. Y yo dije, Señor, yo quiero el Espíritu Santo. And I started by knowledge seeking out all the scriptures on the Holy Spirit. Y yo comencé en el conocimiento a buscar todas las escrituras pertinentes al Espíritu Santo. And I read in Mark chapter 16 that these signs shall follow them that believe. Y aprendí que en Marcos 16 dice, estas señales tendrán los que creen. And one of the signs, but they shall speak with other tongues. Y una de las señales es que hablarán otras lenguas. And I saw that Paul said that when you do, you don't understand it, but it speaks edification of your life and things beautiful to God. Y yo leí cuando Pablo decía que cuando tú hablas en lenguas, tú no las entiendes, pero te edificas a ti mismo y le hablas a Dios. And I learned it was free, so I went after it because with my faith, I had the knowledge that God wanted me to have the baptism of the Holy Spirit. Y cuando aprendí que fue por gracia, lo busqué porque aprendí que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios que yo tenga el Espíritu Santo. See, when you have knowledge about the promises of God, then you'll know that God wants you to have them. Y cuando tienes conocimiento de las promesas de Dios, entonces conoces que Dios quiere que las tengas. You'll start to believe that He'll be your provider. Comienzas a creer que Él va a ser tu proveedor. He can deliver you from any circumstance. Puede librarte de cualquier circunstancia. You'll start believing that He can heal you of any disease or sickness. Tú comienzas a creer que Él te sana de cualquier enfermedad o dolencia. You know, when you read the Gospels in Matthew, Mark, Luke, and John, Cuando tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, all the people that were healed or delivered, todas las personas que fueron sanadas o libradas, they all believed that Jesus could do it. todos creyeron que Jesús podía hacerlo. That's how come they got healed and delivered. Así es cuando viene la sanidad y la liberación. They believed that He was able to do it. Ellos creyeron que Él era capaz de hacerlo. As a matter of fact, to some of them, He said, "Do you believe I'm able to do this?" De hecho, a algunos se les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? The centurion said, "Lord, you don't even need to come to my house. Just speak the word. It's done." Y el centurión dijo, Señor, tú no tienes tan siquiera que venir a mi casa. Habla la palabra y será hecho.
You're the Son of God. You're the Messiah. You're the King of all kings, the Alpha and the Omega. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el principio y el fin. Our victory, my friend, is having faith in Jesus Christ. Nuestra victoria, amigo mío, es tener fe en Jesucristo. He wants us to overcome every situation we're in. Y Él quiere que venzamos toda situación que nos encontremos. When your car breaks down, look unto him. Cuando tu vehículo se rompa, que haya que repararlo, búscalo. Every angel knows that your car broke down. Eh, Todos los ángeles saben que tu vehículo se descompuso. The Holy Ghost knows your car broke down. El Espíritu Santo sabe que tu vehículo se averió. His eyes are always on the righteous. Sus ojos están siempre sobre los justos. Who knows what he'll do? He can do anything. ¿Y quién sabe lo que Él va a hacer? Él puede hacer lo que sea. Like he said to Abraham, nothing is too hard for me. Como le dijo a Abraham, nada es difícil para mí. He can do anything. Él puede hacer cualquier cosa. Look in Hebrews chapter 6. Vea conmigo en Hebreos capítulo 6. A lot of people in these last days are losing their faith in him. Muchas personas en estos últimos días están perdiendo su fe en Él. They're letting their circumstances believe that the way they get answers are all the answers that the world offers. Y empiezan a creer en medio de sus circunstancias que pueden obtener la respuesta del mundo. Whether it's finances, whether it's jobs, whether it's health or whatever, they're always looking to the world. Ya sea finanzas, ya sea empleo, lo que sea, buscan las respuestas en el mundo. And God wants us to look to him. Y Dios quiere que las busquemos en Él. In Hebrews chapter 6, I want you to read with me verse 12. En Hebreos 6, quiero que vea conmigo el verso 12. This scripture really has meant something to me that I never saw before Y tonight. esta noche, esta escritura me mostró algo que no había visto antes. That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. But be followers of them. Que seamos seguidores de ellos. Who's he talking about them? ¿A quién se refiere con ellos? He's talking about people that through faith and patience inherited the promises. Está hablando de personas que a través de la fe y la paciencia obtuvieron las promesas. Maybe he's talking about Hebrews chapter 11. Quizás está hablando de Hebreos capítulo 11. All the people that the writer talks about, all those that received answers from prayer from God by faith. En la cual, en el capítulo 11, el autor de este libro de Hebreos se refiere a todos aquellos que recibieron respuesta a sus Like oraciones. Abraham, Joseph, Rahab the harlot. Como Abraham, José, Rahab, la ramera, How about Daniel? He changed the kingdom through faith. y como Daniel, él cambió el reino a través de la fe. So he says here, be followers of them. Y aquí dice que sigamos el ejemplo de ellos. Why? ¿Por qué? Because they inherit the promises. Porque ellos heredaron las promesas. We have many promises of God. Y tenemos muchas promesas de Dios. God wants us to inherit them. Y Dios quiere que las heredemos. He's telling us here, people that went before us inherited the promises. One more time, Tom, sorry. People that went before us inherited the promises. Y nos dice que la gente que vinieron antes de nosotros heredaron las promesas. Noah, after 100 years of patience, was saved from the judgment of God. Noé, después de 100 años de esa promesa, fue salvo por Dios.
Job, through his patience and trust in God, had victory over Satan. Y Job, por su paciencia y su fe en Dios, obtuvo la victoria sobre Satanás. Daniel had victory over the lions because of his faith and trust in God. Y Daniel obtuvo la victoria sobre los leones por su fe y su confianza en Dios. This scripture says that God wants us to inherit the promises. Y esta escritura dice que Dios quiere que nosotros heredemos las promesas. And he says the proof of this Y dice que la prueba de esto es look to those that were before us that did inherit the promises through faith. mirar a aquellos que vinieron antes de nosotros que sí heredaron las promesas por fe. You're an overcomer. Tú eres un vencedor. Be like those that went before you. Inherit the promises of God tonight. Y sé un seguidor de aquellos que vinieron antes de nosotros y recibe las promesas de Dios para ti esta noche. Make a decision. You're going to get the knowledge if you don't have it, Y toma la decisión de que vas a obtener el conocimiento si no lo tienes ya. or you're going to believe and stand on it no matter what anybody says, any devil, any relative, or anybody, you're going to believe God. Y tú vas a creer en Dios, no importa lo que el mundo, tus enemigos y el mismo Satanás digan. Hallelujah. Aleluya. You know, when I look at what God wants us to be in these last days, Cuando yo miro lo que Dios quiere que seamos en estos últimos días, He knows we're the bride of Christ. Él sabe que somos la novia de Cristo He knows we're a special people. y Él sabe que somos un pueblo especial. There are many Christians that don't have that knowledge. Hay muchos cristianos que no tienen ese conocimiento. And that's why we're trying through Zoom and through YouTube to get the knowledge out that we are chosen in these last days. Y es por eso que a través de Zoom, de YouTube, estamos tratando de esparcir el conocimiento que somos escogidos en estos últimos días. Many of you listening to me, God wants you to have the gift of prophecy, the gifts of miracles, the gifts of healings, the gifts of wisdom and knowledge. Y muchos de los que me escuchan esta noche, Dios quiere que tú tengas el don de profecía, el don de conocimiento, el don de sabiduría. Don't be lazy or slothful. No seas perezoso. That's what it's saying here. Don't be lazy and slothful and just think that you can sit around and do nothing. Es lo que dice el verso, que no seamos perezosos pensando que, bueno, te puedes sentar y no hacer nada. Fast and pray and seek God for the glory of God. Ayuna, ora y busca la gloria de Dios. Come against the power of darkness with as a soldier. Fight against the good fight of faith. Y levántate contra el poder de las tinieblas como un soldado y pelea la buena batalla de la fe. Amen. Amén. Look in Hebrews chapter 10. Mire en Hebreos capítulo 10, in verse 23. verso 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Listen, hold faith. Escuche, la fe. Hold on to your faith and your belief very strong. Manténgase firme en la fe y crea con fuerza. Seek the knowledge of God for all that God wants you to have. Busque el conocimiento de Dios para todas las cosas que Dios quiere que usted tenga. Inherit the promises that God has given to you freely. Y herede las promesas que Dios le ha dado a usted por gracia. For he is faithful that promised. Porque fiel es el que prometió. I want to say that again. Quiero decirlo de nuevo. God that promised is faithful. He'll fulfill what he said that he will do. A Dios que prometió, Él es fiel. Él va a cumplir lo que prometió. Grab it. Agárrelo. Hold on to it. Manténgase firme en Él. Believe it. Créalo. Faith believes that God cannot lie.
Y la fe cree que Dios no puede mentir. God cannot lie, Dios no puede mentir. and he's faithful. Y Él es fiel. So you need to understand that you need to hold fast in trials and troubles and situations. Y tienes que entender que debes mantenerte firme en las pruebas y en las tribulaciones. You know, there's something that I've learned in my life in the last 50 years. Y hay algo que he aprendido en mi vida durante los últimos 50 años, That whenever something happens and the devil comes in and he does something, que siempre que pasa algo y viene el diablo y hace algo, I start laughing yo comienzo a reírme, because I know that God is going to do something better than what the devil has done. porque yo sé que Dios va a hacer algo grande, mucho mejor I, que lo que el diablo hizo. I had a Toyota car. Yo tengo un vehículo marca Toyota. I wasn't doing anything wrong. Tenía un vehículo Toyota, no estaba haciendo I was nada malo. driving down the highway and came to a red light to stop. Y yo estaba por la autopista y llegué a un semáforo en rojo, paré, And a guy behind me came me and hit me and knocked me all the way through the traffic light. y el que venía detrás de mí me chocó, me impactó, de modo que me arrastró a través del semáforo. Totaled the whole car. El carro fue pérdida total. Nothing happened to me. Nada me pasó a mí. But within 1 week, Pero en un espacio de una semana, God gave me a better car than the car I had. Dios me dio un auto mejor que el que yo tenía. That's what God does. Eso es lo que hace Dios. God always will do something better than anything the devil has tried to do. Y Dios siempre va a hacer algo mejor que lo que el diablo ha estado tratando de hacer. If a thief comes in and tries to rob something, Si viene un ladrón y trata de robar algo, it won't be too long. God will give you something better. no va a pasar mucho tiempo, Dios te va a dar algo mejor. God is faithful. Dios es fiel. He will always, always, always help you. Él siempre, siempre te va a ayudar. He has promised, Él lo ha prometido. I will never leave you or forsake you. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. That you can always say, the Lord is my helper. De modo que tú puedes siempre decir, el Señor es mi ayudador. Look in Hebrews chapter 11. Miren Hebreos capítulo 11. And I want to read verse 1. Leyendo el verso 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. In the King James, it says faith is the substance, but it means the confidence. En la Biblia, King James dice sustancia, pero es la confianza. Wayne, what does it say in your Bible? Wayne, ¿qué dice en tu Biblia? And Dari, what does it say in Spanish? Sustancia. In this one, it says substance. Yeah. But there's another version, it says certeza or certainty. Certainty. Yeah, Yeah. that's good. Substance, confidence. Sustancia, confianza. Says being sure of what we hope for, certain of what we do not see. Seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. So faith is something that's a surety. Y la fe es algo que es una seguridad. But I want to talk about the last part of this verse. Quiero hablar de la última parte de este verso. It says faith is evidence. Dice que la fe es evidencia. Evidence. Evidencia. You know, if you're in the court and they're trying to convict you, they have to bring forth evidence, facts, proof. Si tú estás en corte y están tratando de sentenciarte, tienen que presentar evidencia, hechos. What is the evidence that you have in your life tonight
¿Cuál es la evidencia que because tú of tienes? your faith. ¿Qué evidencia tienes tú en tu vida esta noche por causa de tu fe? I'll give you some examples. Te voy a dar varios ejemplos. I know I'm saved. Yo sé que soy salvo. Now, I haven't gone to heaven yet, Yo todavía no me he ido al cielo, but I know I'm saved. pero yo sé que soy salvo. I know I've been born again. There's no doubt about it. Yo sé que yo nací de nuevo, no tengo duda. The evidence is my whole life has changed. La evidencia es que mi vida entera cambió. When I believed in Jesus Christ, something happened. Cuando It's yo creí, evidence. I've cuando yo cre- changed. cuando yo creí en Jesucristo, algo pasó. When, Es la evidencia, el cambio. when I got baptized in the Holy Spirit, the evidence was I spoke with other tongues. I'm still speaking with other tongues. There's evidence. Y cuando yo recibí el Espíritu Santo, la evidencia fue que comencé a hablar otras lenguas y aún hoy las hablo. One day I had a sickness that no doctor could heal. Una vez tuve una enfermedad que no podía ser curada por ningún médico And I heard the Lord speak right through the ceiling. It is finished. y yo escuché la voz del Señor audible hablar a través del techo diciendo, hecho está. Power went through my body, El poder fluyó a través de mi cuerpo and I was totally healed. The evidence is there. I'm healed. y fui completamente sano. La evidencia está ahí, estoy sano. There's evidence to your faith that will come. Y la evidencia de tu fe vendrá. And sometimes the evidence is before it even comes. You believe and you haven't even seen it yet. That's what it's saying. Y la evidencia muchas veces todavía no ha llegado y aún así tú la crees, es lo que dice el verso. You just know God's going to heal you, and it hasn't manifested yet, but you believe it because you know that He's going to do it. Y tú crees que Dios te va a sanar, todavía no se ha manifestado, pero tú lo crees porque Él lo va a hacer. The Bible says Abraham, when he offered up Isaac on the altar, La Biblia dice que cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac en el altar, he believed that God would raise him from the dead. él creyó que Dios lo podía levantar de los muertos. His evidence was his belief that God would raise him from the dead. La evidencia es su creencia de que Dios podía levantarlo de entre los muertos. Why did Abraham believe that? ¿Por qué Abraham creyó eso? Because before that, God had told him that Isaac was his following seed, not Ishmael. Y porque antes de eso ya Dios le había dicho que Isaac sería su descendencia, no Ismael. And he sent Ishmael away, and he believed that Isaac was going to be the seed that God was going to make him a father of many nations. Y él despidió a su hijo Ismael y él creyó que Isaac era el hijo de la promesa en la cual serían benditas todas las naciones. His evidence was that he was offering Isaac on the altar because God told him to do it, and he believed that God would raise him from the dead. Y la evidencia fue que cuando Dios le dijo que ofreciese a su hijo, él creyó que Dios lo podía levantar de los muertos. There needs to be some evidence in your life of what your faith is. Tiene que haber evidencia en tu vida para demostrar la fe que tú tienes. If you say you're a Christian and you're following Jesus, people should see that you're really following the Lord. Si tú dices que eres cristiano y tú sigues a Cristo, la gente debe ver que tú de verdad estás siguiendo al Señor. Yeah, you're not living in fornication anymore. You're not drinking and partying anymore. You're not doing the things that you used to do because you've changed, and the evidence is that you're following the Lord as a Christian. Y ya no estás fornicando, ya no estás haciendo las cosas que hacías antes y la evidencia es esa porque estás siguiendo al Señor. And this is very important to understand. Esto es muy importante entenderlo. There needs to be some kind of evidence to the faith that you're proclaiming with your lips. Tiene que haber algún tipo de evidencia para la fe que tú estás proclamando tener. How you're living. ¿Cómo estás viviendo? Look in James chapter 2. Miremos en Santiago capítulo 2, And we're going to read from verse 17 to 26. leyendo del verso 17 al 26.
Even so, faith, if it hath not works, is dead being alone. Yet a man say, Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Thou believes, excuse me, that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son upon the altar? Seeing thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. And the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. You see then how that by works a man is justified, and not by faith alone. Meaning also, was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and sent them out by another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. So we can say that we believe in God, but the devils believe in God and they tremble. Y podemos decir que creemos en Dios, pero los demonios también creen y tiemblan. If we really have faith, then we should be acting like the Christians that God wants us to be. Y si realmente tenemos fe, deberíamos actuar como los cristianos que Dios quiere que seamos. Many of the churches I've been in the last 2 or 3 years, people aren't even reading their Bibles. Muchas de las iglesias que he visitado durante los pasados años, mucha gente ni siquiera lee sus Biblias. I'm not saying that for condemnation or judgment. I'm just saying that doesn't show the works. Y yo no estoy diciendo esto por condenación o juicio, es que esto simplemente no muestra obras. Paul taught Timothy to be an example to the church in word and reading and doctrine and prayer. Y Pablo le dijo a Timoteo que fuera ejemplo a la iglesia en obras, en estudio, en palabra, en lectura. John says if you see a brother or sister that has need of food or clothing and you don't help them, that's not showing your faith. Y Juan dice que si tú ves un hermano, una hermana con necesidad y no les ayuda, eso no muestra tu fe. What happens in our life is kind of a testimony that's happened in my life. Y lo que pasa en nuestras vidas es como el testimonio que pasa en mi vida. When Jesus came to me and he told me salvation was free, Cuando Jesús vino y me dijo que la salvación era gratis, I started learning that everything that God had for me and wanted in my life was free. empecé a aprender que las cosas que Dios tiene para mí, quería para mí, eran por gracia. Nobody taught me that. Nadie me enseñó eso. I just believed it was free. Yo simplemente creí que eran gratis, por gracia. That's why I went after the Holy Spirit. I said, you want me to have it? I want it. Y por eso yo busqué el Espíritu Santo. Tú quieres que yo lo tenga, yo lo quiero. In my faith and belief, you could see the works because I studied the scriptures. I did everything I could Y, to seek it out.
Y en mi fe, en mi creencia, tú puedes ver las obras porque yo eh, estudié, aprendí, busqué conocimiento y recibí las promesas de Dios. And many of us have the same testimony, Y muchos otros tienen el mismo testimonio. not just how I was healed. I just believed God wanted to heal me. So I fought him and God healed me. Y asimismo, cuando Dios me sanó, yo busqué de Dios, lo creí y fui sanado. I sought him. And when you seek God, shows your works of the faith that you have for what you're looking for God for. Cuando tú buscas a Dios, eso muestra, es una obra que muestra la fe que tú tienes. In reading the Word of God, God spoke to me. He wanted me and Pastor Wayne to sell all that we had. Y leyendo la palabra de Dios, Dios mostró a Wayne y a mí que vendiéramos todo lo que teníamos. We didn't understand it. No lo entendíamos We were all new in the Lord. y éramos nuevos en el Señor We didn't know anybody else out there that was selling anything. y no conocíamos a nadie más en aquel entonces que estuviera vendiendo sus cosas. We just knew that God wanted us to do it. Simplemente supimos que Dios quería que nosotros lo hiciéramos. I wasn't sure what it meant. Yo no estaba seguro de lo que significaba. I mean, we had a crib. I sold the crib. We didn't know what we were going to get for the baby. Teníamos una cuna de bebé, la vendimos y no sabíamos qué íbamos a usar para el bebé. I just knew that's what he wanted me to do. Yo solo sabía que eso era lo que él quería que yo hiciera. So the evidence of our faith was that we did what God wanted us to do. Así que la evidencia de nuestra fe es que nosotros hicimos lo que Dios quería que hiciésemos. We put everything out in front of my mom's house and we put a big sign saying selling out for Jesus. Y pusimos todas nuestras cosas al frente de la casa de mi madre y con un letrero que decía algo así, más o menos como vendiendo todo por Jesús. The evidence of our faith is we believed what God wanted us to do and we acted on that. Y la evidencia de nuestra fe es que creemos lo que Dios quiere para nosotros y actuamos de acuerdo a eso. If you believe God wants you to read the word, then you act on it and you read the Bible. Y si tú crees que Dios quiere que tú leas la escritura, la palabra escrita, pues tú actúas en ello y la lees. If you know God wants you to pray, you spend time praying because you act on it. That's the evidence of your faith, of what you believe. Y si tú sabes que Dios quiere que tú ores, entonces tú inviertes tiempo en oración. Esa es tu fe en obra. If you just say, hey, well, I know God wants me to read the word and you never doing it, your faith is dead. Y si Dead, tú, dead, dead. si tú dices, yo sé que Dios quiere que yo lea la palabra, pero tú no la lees, entonces esa es una fe muerta. If you believe God wants to heal you, what should you do? Si tú crees que Dios te quiere sanar, ¿qué haces? Look up all the scriptures of it. Spend time in prayer, maybe some time in fasting. Keep seeking God until Mira todas las escrituras al respecto, pasa tiempo en ello y persiste God heals you. hasta que Dios te sane. You know, faith has a patience to it sometimes. Y la fe requiere paciencia a veces. God doesn't always do something just right away because you want it. Everything needs to be quick and done just for you and me. Dios no hace a veces Dios no hace las cosas instantáneamente solo porque tú las quieres. One day the Lord told me and my family to pack our bags. Un día el Señor me dijo a mí y a mi familia que hiciéramos nuestras maletas. What did we do? ¿Qué hicimos? We packed our bags. Hicimos nuestras maletas. Wayne, we got together and started praying, and we felt that God was going to move us someplace. We didn't know where. Así que empezamos a orar juntos y sentimos que Dios nos iba a mudar a otro sitio y no sabíamos a dónde. We put some work to our faith. We believed what God wanted us to do. Y, We packed our bags. We started praying together, seeking God. pusimos por obra nuestra fe, hicimos nuestras maletas y comenzamos a orar. And through a miracle, God confirmed it with signs and wonders. He gave us a big house that we could live in.
Y, rent free. y por un milagro de Dios, por sus milagros, sus grandes señales y prodigios, Dios nos proveyó de una casa más grande gratis. See, faith has works to it. Así que la fe requiere obras. If there's no works, it's dead. Si no tiene obras, es muerta. You heard Wayne's testimony about a Volkswagen. Usted ha escuchado el testimonio del Volkswagen del pastor Wayne. His Volkswagen, the front axle was bent, the brakes were bad. Su Volkswagen, que el eje delantero estaba doblado, sus frenos estaban descompuestos, But we needed a car. pero necesitábamos un auto. So we said, God can heal people, He can heal cars also. Así que dijimos, bueno, Dios sana gente, así que Dios también puede reparar un auto. So you know what we did? Así que ¿sabes lo que hicimos? We put some works to our faith. Pusimos obras a nuestra fe. We did a Jericho march around that car 13 times, Y, at y- least. I y don't sí, know how many. hicimos una marcha Jericó alrededor de ese auto, yo no sé ni cuántas veces. And praying in tongues the whole time. Y orando en lenguas en todo el tiempo. Laid hands on the car and said, be healed in the name of Jesus Christ. Y pusimos nuestras manos sobre el vehículo y dijimos, sé sano en el nombre de Jesucristo. And Wayne said, what should we do now? Y Wendy preguntó, "¿Y qué hacemos ahora?" I said, get the keys. Let's go, brother. It's going to work. Y Hallelujah. yo le dije, busca las llaves, hermano, esto va a funcionar, ya verás. Your faith needs to have works or it's dead. Tu fe necesita obras o, de lo contrario, es muerta. But God's made you an overcomer. He Pero gives Dios, victory through faith. pero Dios te ha hecho vencedor, de modo que obtengas la victoria por la fe. My young son fell off the back of a chair, cut his vein here. Blood was spurting out all over the place. Mi hijo más pequeño se cayó de la silla y tuvo un corte muy feo en una vena del cuello y salía sangre a borbotones. We took him into the bathroom and we started crying out to God for healing. Y lo llevamos al baño y empezamos a clamar a Dios por sanidad. God is my witness. God healed that boy. There wasn't even a scratch on him, blood everywhere, but he was totally healed. Y Dios es mi testigo. Había sangre por todas partes, pero ya no había ni siquiera un rasguño en su cuello. Faith needs works. La fe necesita obras, It needs evidence of what you believe. necesita evidencia de lo que crees. You know, Pastor Wayne had that idea about going out around the Capitol Center because a great concert was coming there. Y al pastor Wayne se le ocurrió una idea hace muchos años de ir al centro capitolino porque había un gran concierto de rock en aquellos días. I've never been to a concert in my life. Nunca había yo estado en un concierto en mi vida. I didn't know who the Rolling Stones were. I didn't know who they were. I couldn't have cared less. Yo no sabía cuál era el grupo, los Rolling Stones, y no me importaba. But God wanted us to do it. Pero Dios quería que lo hiciéramos. So we put our works to that faith. Así que pusimos obras a esa fe. You know what we did? ¿Sabe lo que hicimos? We fasted for 7 days before then. Ayunamos por 7 días antes del concierto. We made tracks Hicimos tratados and we went out there by faith. y fuimos allá por fe. We put the works to what God wanted to do. Y pusimos obras a lo que Dios quería que hiciésemos. See, faith has works to it. Y la fe la fe requiere obras. We were believing God to do something even though we were nothing. Y creíamos que Dios quería hacer algo aunque nosotros no éramos nada. And that night God was glorified. Praise the Lord. Y aquella noche Dios fue glorificado, gloria a Dios. I can tell you of all these things over and over, but if your faith does not have works and there's no evidence there of what you believe, it's dead. Y yo puedo contarte todas estas historias una y otra vez, pero si tu fe no tiene obra, si no hay evidencia de lo que tú crees, pues entonces es fe muerta. But you and I have been called to victory by the power of God.
Pero tú y yo hemos sido llamados a tener victoria por el poder de Dios. Peter says you stay in the power of God by your faith. Pero dice que tú permaneces en el poder de Dios por tu fe. We don't understand how the power of God works, Nosotros no entendemos cómo opera el poder de Dios, but it does pero opera to those that believe. en aquellos que creen. You know, I love the story in the Bible Y hay una historia en la Biblia que me encanta. when Jesus was in a house and everybody was crowded and nobody could get in. Cuando Jesús estaba en una casa y había tanta gente que nadie podía entrar ya, But these people had a friend that needed to be healed. pero había unas personas que tenían un amigo que necesitaba ser sano. And they had the craziest idea. Y se les ocurrió una idea loca. They went up on the top of the house and they started tearing apart the top of the house to lower him down in front of Jesus. Ellos subieron al tejado, abrieron un hueco en el techo y bajaron el enfermo frente a Jesús. But the Bible said when Jesus saw their faith, Pero la Biblia dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, what was the evidence of their faith? ¿cuál era la evidencia de la fe de ellos? They broke open the ceiling and were lowering the man down because they believed that Jesus would heal him. Ellos abrieron un hueco en el techo y bajaron a aquel hombre, lo pusieron frente a Jesús porque creían que Jesús lo podía sanar. Hallelujah. Aleluya. Faith has works and evidence of what you believe. La fe tiene obras y evidencia de aquello en lo que tú crees. We used to meet in my mother's house. Nosotros acostumbrábamos a tener reuniones en la casa de mi mamá. We used to get all the chairs from the funeral home and put them in the living room and dining room, and it got to be full. Y buscábamos sillas prestadas de una funeraria que había cerca y eventualmente se llenó la casa. And every Friday night we'd go out and witness in the shopping center, rain, to- cold, sleet, it didn't matter. Y todos los viernes por las noches íbamos a testificar a un centro comercial, aunque lloviese o nevase, hubiera nevada. And we had this idea, Wayne and I and my other brother, but wouldn't it be nice if we had a little, you know, a little storefront we could have coffee in it that if people came, we could witness to them and give it out free. Y el pastor Wayne y otro hermano y yo nos pusimos a contemplar la posibilidad de si sería bueno tener como una especie de tiendita donde pudiéramos ofrecer café y testificar a las personas. And one day I went up to my bank to park at the thing. I saw a little store there that was empty. There was nobody in it. You went to the bank. Yes. Aunque un día fui al banco y me estacioné y vi una tienda que estaba por allí que no estaba ocupada. And I asked the people in the bank whose store that was next to them. And they said, man that's in the auto parts is renewing it. He's going to put an office in there. Y le pregunté a la gente del banco, mira, ¿de quién es esa tienda allí desocupada? Y me dijeron, mira, es del hombre que está en la tienda de piezas de auto. And this was on a Thursday. And so I said, I just felt kind of like faith. And I went to the auto parts and I asked the man if we could rent that store. Y eso fue un jueves y yo pues tuve cierta fe y fui donde el hombre que estaba en la tienda de piezas de auto y le pregunté si podíamos alquilar aquella tienda vacante. He said, well, I've just put a new bathroom and a lot of work in it, but we were going to use it. What do you want it for? Y el hombre de la tienda de piezas de auto me dijo, bueno, yo acabo de poner un baño nuevo y le hemos hecho algunas mejoras y estábamos a punto de usarla. ¿Para qué la necesitas? And I hung my head down and I said, well, we want to give coffee out to people free and juice and tell the people about Jesus. Y yo bajé la cabeza y le dije, bueno, nos gustaría ofrecer café y refrigerios gratuitos y hablar a la gente de Jesús. And he was very negative. And so anyhow, I gave him my name and my telephone number. I said, if anything comes up or changes, please call me. Y el hombre estaba un poco negativo, así que yo le dejé mi información, mi tarjeta, mi número de teléfono. Le dije, si algo cambia, llámeme y déjeme saber. And that next morning he called me. Y la mañana siguiente él me llamó. He said, if you bring me $861 Monday morning, you can have it.
Y él me dijo, si el lunes tú me traes $861, puedes alquilar ese local. We were a bunch of poor people. Y nosotros éramos un montón de pobres. So I prayed that day and I said, Lord, how much money can I give towards this? Y oré esa noche y dije, Señor, ¿cuánto dinero puedo yo poner para esto? I heard the Lord say exactly, give $50. Y yo oí al Señor decir exactamente que pusiese $50. So that night when we had a meeting, I told people, you have to understand, we had a lot of high school people and a lot of kids that were coming. So we didn't have very much money. Y esa noche, y tiene que entender que en el grupo nuestro la mayoría eran personas de high school, de escuela superior, edad escolar, no había mucho dinero. And we had an older couple there they were friends with my parents, so they would come. Y había una pareja ya mayor que eran amigos de mis padres que también asistían a nuestras reuniones. So I never told anybody how much money we needed. I don't even think I told Pastor Wayne. Y nunca le dije a nadie cuánto dinero necesitábamos, y creo que ni siquiera le dije al pastor Wayne. And we didn't take offerings. Y no, nosotros no recogíamos ofrendas. But that night I said, listen, there's an opportunity we might be able to have a storefront. I said, so I'm going to pass a hat tonight. And if you have anything you can give for it, please do. Y dije esa noche, hay una oportunidad de nosotros poder tener una tienda para lo que testificar y dar café y no sé qué más. Así que yo voy a pasar un sombrero y ustedes lo que puedan dar, cooperar, por favor. I don't remember how much money was collected that night, maybe $30 or something. It wasn't very much. No recuerdo cuánto dinero reunimos esa noche, eran como unos $30, no fue mucho. But after we left, there was another man there that I had met years ago that came, that brought donuts to us and everything. His name was Y, Phil. y había un hombre allí que se llamaba Phil, que ya yo conocía, y a veces nos traía donas y refrigerios. And he gave me an envelope and he said, this is for donuts for the work, you know. Y él me dio un sobre y me dijo, mira, esto es para que compres donas para la obra. And when I went into the house, I opened it up, it was $500. Y cuando yo entré a la casa y abrí el sobre, eran $500. So with my 50, that was 550, and I forget the little bit that we had there. Y con los 50 que yo puse, ya eran 550. Y no recuerdo lo que reuní, el poquito que reunimos esa noche. But Sunday morning, we went to the Assembly of God Church where we went all the time. Pero el domingo en la mañana fuimos a la iglesia Asambleas de Dios, a la cual íbamos de forma regular. And that Sunday, my brother and me, we were asked to be ushers that took all the offerings and everything in the church. Y esa noche mi hermano y yo nos pidieron que fuéramos ujieres para recoger la ofrenda. And I think we were lacking like $221 Y yo at creo que that time. yo creo que nos faltaba unos $220 en aquel momento. 21, 21, 221, 221 dólares. Yeah. And so when we were coming down collecting the offering, that older couple friends of my mom and dad were right there. Y cuando estábamos pasando, recogiendo las ofrendas, aquella pareja de personas mayores, amigos de mis padres, estaban allí. And after we passed it down, it went to the row behind us and they grabbed my arm. Y según pasábamos y íbamos a la fila de atrás, ellos me tomaron del brazo. And they said, we didn't give anything Friday night. We wanted to go home and pray. Y nos dijeron, mira, nosotros no ofrendamos nada el viernes en la noche y queríamos ir a la casa y orar. We just got the return of our internal revenue check and we were deciding how much we should give. Y nos dieron nos devolvieron cierto dinero de las contribuciones sobre ingresos y estábamos orando de cuánto ofrendar. And we heard God exactly what we should give. Y escuchamos a Dios exactamente decir cuánto debíamos dar. So they handed me an envelope and inside there was a check. Así que me dieron un sobre y dentro había un cheque. So after we took care of the offering, my brother and I were standing way in the back of the church
Así que después que concluimos la ofrenda de aquella iglesia, mi hermano y yo estábamos en la parte de atrás de la iglesia. I opened the envelope and looked at the check. Yo abrí el sobre y miré el cheque. It made exactly to the penny $861. Y aquel cheque completó con exactitud los $861 que aquel hombre pidió. And we were able to get the coffee house and start helping people. Brethren, God is faithful. Y pudimos comenzar aquella pequeña cafetería y ayudar a las personas y predicar. Dios es fiel, hermanos. I can tell you how faithful he's been for 50 years. Y no te puedo decir cuán fiel ha sido por 50 años. And even when I've not been faithful, he's still been faithful. Y aún no siendo yo fiel en ocasiones, Él aún permanece fiel. And when I've failed him, he's lifted me up Y cuando he fallado, Él me ha levantado. because he knows he has called us to be overcomers. Porque Él sabe que nos ha llamado a ser vencedores. And our victory is by faith. That's how we overcome. Y nuestra victoria es nuestra fe. Así vencemos. Pastor Wink and I could give you stories all night long of his faithfulness. Y el pastor Wayne y yo podemos contarles historias toda la noche sobre su fidelidad. But it's a fight. Pero es una batalla. You got to stand and you got to have that evidence and believe and do everything you can to receive your inheritance. Y tienes que pararte firme y creer y tener obras para tu fe, para recibir la herencia. Look in 2 Timothy chapter 4. Miren 2 de Timoteo capítulo 4. A very famous scripture. We all know it. Una escritura muy conocida. This is about a man that was beaten. He was imprisoned. He was stoned. He was shipwrecked. He was naked. He was hungry. Este es un hombre que pasó hambre, desnudez, naufragio, fue apedreado, fue azotado, fue perseguido. And he writes to his son in the Lord, Timothy. Y él escribe a su hijo en el Señor, Timoteo. It's his time now to go to be with the Lord. Era ya su tiempo de ir a estar con el Señor. In verse 7 and 8, he writes this. Y en los versos 7 y 8 él escribe así. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there's laid up for me a crown of righteousness, with the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, not to me only, but unto all them that love his appearing. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Apostle Paul overcame. El apóstol Pablo venció. He kept the faith. Él mantuvo la fe. In prison, he sang songs to his Lord. En prisión, él cantó salmos al Señor. When he's bitten by a snake, he threw it off. Cuando fue mordido por una víbora, él la sacudió. Shipwreck, he trusted in God to save all the crew. Él naufragó y él confió en Dios de que iba a salvar a toda la tripulación. He overcame Él venció because he was born again by the blood of Jesus. porque él era nacido nuevo por la sangre de Jesús. All of his words and his writings are to help you and I believe that Jesus Christ is faithful to keep you to the end. Y todos sus escritos, sus cartas nos muestran que Jesús es fiel de guardarte hasta el fin. He wrote to one church, he said, be confident of this very one thing. Él escribió en una iglesia diciendo que estuviesen confiados en esto. He that began a work in your life El que comenzó la buena obra en tu vida is able to keep you to the end. es capaz de guardarte hasta el fin. Oh, let us put our faith in Jesus Christ. O que pongamos nuestra fe en Jesucristo.
Let us seek all the promises that God has freely for each and every one of us. Que todos busquemos las promesas que Dios tiene por gracia para todos nosotros. We were born again as overcomers, and He wants us to overcome today and tonight. Y fuimos nacidos de nuevo para ser vencedores y somos vencedores esta noche. Greater is He that's in you than he that's in the world. Más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Let your faith and your evidence and your works rise up before all your friends and your family and everyone. Y deja que tu fe y tus obras crezcan delante de tus amigos y familiares. And in overcoming, you're going to have great rewards in heaven. Y al vencer vas a tener un gran galardón en el cielo. Look in Revelation chapter 21 Miren Apocalipsis 21, in verse 7. verso 7. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he will be my son. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. By the blood of Jesus, we're overcomers. Por la sangre de Jesús somos vencedores. Our testimony and our evidence of faith will keep us to the end. Nuestro testimonio y la evidencia de nuestra fe nos va a guardar hasta el fin. Paul says we need to run this race like we're going to win the crown. Y Pablo dice que debemos correr esta carrera como para ganar la corona. We need to fight to the end. Tenemos que pelear hasta el fin. Rise up, my bride. Rise up, saith the Lord. Levántate, esposa del Cordero, levántate, dice el Señor. Our victory is by our faith. Nuestra victoria es por nuestra fe. And if you want victory tonight, you need to grab a hold of God's promise and hold on to it and not let it go. Y si tú quieres victoria esta noche, tú tienes que agarrarte de las promesas de Dios y no dejarlas ir. Because what He's promised, He's faithful to fulfill it. Porque lo que Él ha prometido es fiel en cumplir. Amen. Amén. Pastor Wayne, you have something to share and maybe pray for us tonight. Pastor Wayne, si tienes algo que compartir y orar por nosotros esta noche. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios. Let's go to the Lord. Vayamos al Señor. Father, we Amen. thank you tonight for your word. You're a faithful God. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Tú eres Dios fiel. Lord, you've called us to be overcomers. Señor, tú nos has Amen. llamado a ser vencedores. You want us to be overcomers. Tú quieres que seamos vencedores. You want us to inherit. You want us to lay hold of all the things you've promised for us. Y quieres, Señor, que agarremos todas las cosas que has prometido para nosotros. Lord, break any spirit of slothfulness or laziness where we just sit around and don't do anything. Y Señor, Amen. deshaz todo espíritu de holgazanería, de modo que no estemos sin frutos. Help me. Help us to have a living faith, Ayúdanos, Señor, a Yes. tener una fe viva, a faith with works and with evidence. una fe con obras y con evidencia. Give us fresh testimonies of how you've helped us, how you've fought our battles, how you've answered prayer. Danos nuevos testimonios de cómo nos ayudas, de cómo has peleado nuestras batallas, cómo has contestado nuestras oraciones. Help us to boldly say, to testify, Yeah. the Lord is my helper. Ayúdanos, Señor, Amen. a testificar con confianza, el Señor es mi ayudador. Lord, you know each and every situation tonight. Señor, tú conoces todas las situaciones nuestras esta noche. Encourage each and every heart, strengthen our faith, and help us to stand firm in our faith as we resist the enemy. Anima a todo corazón, fortalece nuestra fe, de modo, según resistimos al enemigo. We thank you for your word. We thank you for your faithfulness. Te damos gracias por tu palabra y por tu fidelidad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.